Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Vamos a dar unos minuticos más para que más personas se puedan unir a la clase y iniciamos a las 7:15. Muy buenas noches, compañeros, ¿cómo están? La profe sí dijo que a las 6:15 comenzaba la clase. Hola, sí, dijimos que a las 7:15 como para que pudiéramos dar chance de que entraran más personas a la clase, pero bueno, podemos iniciar ya, no hay ningún problema. Bienvenidos todos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? Que le dice, no, ya no estoy en silencio. Pero sí estaba como esperando que más personas pudieran unirse a la clase. ¿Cómo estás, Belén? Buenas tardes. Kelly, buenas tardes. Belén dice que no se escucha, ya me escucho. ¿Cómo están todas? Bienvenidas hoy a la segunda clase, a la segunda clase que tendremos el día de hoy. ¿Cómo se siente? Eliana dice feliz noche, excelente, bienvenida, Eliana. Eliana, bienvenida. Pues yo también me siento hoy excelente, me siento súper bien, súper feliz con la receptividad de ustedes, eh, esperando que anoche hayan podido entender toda esta parte tan importante que se dio al final de la clase, que es la parte de la certificación, y que es una parte sí que considero que es sumamente importante porque es esa parte en donde tú puedes tener un aval de lo que tú realmente estás escuchando, de lo que tú realmente estás viviendo, y que además esto te puede servir a nivel curricular para poder también tú brindar estas formaciones. Entonces, además del material tan maravilloso que les preparé para que ustedes puedan tener acceso a eso. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Ayer hablábamos un poquito sobre los cambios a nivel cerebral que había en los papás y que habían en los niños, dependiendo del nivel evolutivo en el que cada uno se encuentre. Hablamos de esos cambios, hablamos de los cambios que tienen papá y mamá al momento de la crianza, al momento de poner normas, al momento de poner límites, hablamos sobre los beneficios que se dan a nivel cerebral cuando utilizamos la crianza respetuosa y hablamos de también todo esto que tiene que ver con las bases o los pilares fundamentales de la crianza respetuosa, lo que no es la crianza respetuosa, y hablamos también de dónde parte esto de la crianza respetuosa, de dónde sale todo esto. Hablamos de las teorías de John Bowlby, nombramos algunos otros autores que acompañan y sustentan la teoría de la crianza respetuosa. Hablamos que es un cambio de paradigma, que tiene muchos beneficios. También pudimos mostrar algunas investigaciones científicas que respaldan los beneficios que tiene la crianza respetuosa. Entonces, un poquito ese es como un resumen de lo que ayer pudimos ver. Eh, des- claro, uno en el momento está como embotado de mucha información, pero ya hoy, el día de hoy, ¿cómo se sintieron con toda la información que recibieron ayer? ¿Qué pudieron analizar? ¿Qué pudieron mirar? Porque entonces uno empieza a hacer como comparaciones y uno empieza también a hacer como un análisis interno de la crianza que uno está impartiendo, porque aunque si bien es cierto, esta formación es una formación que está desarrollada para formarlos a ustedes como acompañantes o asesores para otras familias, también es una oportunidad para que ustedes puedan mirarse, porque yo no puedo impartir o hablar de una crianza respetuosa si mi casa no lleva una crianza respetuosa. Yo tengo que haber probado esto, haberlo vivido, porque así puedo decírselo a otras familias con mucha más certeza y mucha más veracidad. Entonces, sí me gustaría leerlos, o si alguno quiere hablar, pues levanta su manito y yo le doy acceso al micrófono,
como que me pudieran decir como qué fue lo más resaltante o lo que más les impactó o de qué se pudieron dar cuenta en la clase de ayer. Sé que, bueno, a algunos les da como vergüenza o como pena, si no pueden hablarlo, pues lo pueden escribir. Les voy a dar unos minutos como para que razonen su respuesta y puedan responder. Bueno, no todos a la vez. No todos a la vez. A ver, los leo. Me preocupa si nada les impactó de la clase pasada o algo no les resonó con ustedes. Yo cada vez que doy la formación, algo resuena, siempre algo resuena, siempre algo me sorprende, a pesar de que ya conozco este camino y he formado a muchas familias. A mí me encanta escucharlos, escuchar sus historias, por lo menos Indra, que anoche tuvo la oportunidad de hablar desde su experiencia con su niña y todo lo que pasó con esta etapa fuerte que vivió del bullying. A mí me encanta mucho leerlos, me encanta que estas clases puedan ser participativas porque a la final la intención no es que yo hable y hable y hable y hable y hable, sino también poderlos escuchar a ustedes. Además que también en la primera clase pudimos presentarnos y vi que tenía muchas colegas que también están aquí acompañándonos en este proceso. Entonces, cuéntenme, las leo. Bueno, también es una hora como que nos estamos acomodando, estamos haciendo como nos estamos acomodando todos. Bueno, nos vamos leyendo. Voy a continuar. Bueno, entonces ayer hablamos de toda esa parte. Hoy vamos a seguir hablando de los apegos, de estos apegos que hablábamos ayer, de que eran 4 apegos y que estos apegos eran importantes en la edad de la infancia, pero que también eran sumamente importantes en cómo nos desarrollamos en la adultez. Esos estilos de apegos determinan mucho cómo nosotros nos relacionamos no solo en pareja, sino a nivel social en la adultez. Entonces, bueno, para iniciar vamos a hablar del apego seguro, que es el apego como más funcional, un apego funcional que nos permite tener confianza y autonomía. Y bueno, aquí lo que Bowlby plantea es que en este apego seguro, el cuidador actúa como una base segura, valga la redundancia, y responde de manera consistente y sensible ante las necesidades del niño. Recuerdan que en la clase pasada John Bowlby planteaba dos como modelos importantes que se dan a nivel interno, ¿verdad? Y a nivel externo, y que son frases, pensamientos o palabras y que van acompañadas de comportamiento cuando se tiene un estilo de apego. En este caso, en este estilo de apego seguro, el modelo operativo interno que tiene el niño cuando lo recibe es que se siente digno de amor, que los demás son fiables y estarán ahí para protegerlo o estarán ahí para él. ¿Y cuál es el comportamiento que el niño va a tener cuando tiene este estilo de apego seguro? Bueno, el niño explora con confianza, se angustia con la separación, pero sabe que puede regresar al cuidador en cualquier momento porque allí va a estar, ¿sí? Entonces, alguno identifica este estilo de apego, alguno lo evidencia, lo vivió. Además que también es importante que ustedes entiendan que nosotros podemos pasar por los diferentes estilos de apego, ¿sí? No es que necesariamente tenemos que tener uno solo, siempre predomina uno, pero podemos pasar por distintos estilos de apego con distintas personas. Entonces, cuéntenme, ¿alguno de ustedes ha podido estar desde este estilo de apego? Quiero saber si me están escuchando porque siento que estoy sola en este proceso de la clase. Cuéntenme si escuchan, si están entendiendo. A ver, mira, María José. María José dice, bueno, es lo que todos deseamos para nuestros hijos. Sí, es lo que todos realmente deseamos, tener un apego seguro, que sepan que estaremos para ellos. Exactamente. Sí, este es el apego que realmente debemos construir en el proceso de la crianza, para que nuestros niños sean
sanamente funcionales emocionalmente y a nivel de comportamiento también. Gracias, María José, por compartir, por expresarte. Ajá, que lo amamos aún en distintas emociones, exactamente. Ese debe ser el mensaje. Así mismo. Araceli dice, así es, el apego seguro, todo lo que queremos para nuestros hijos. Cintia Castillo dice, ¿de qué edad hasta qué edad se desarrolla el apego? Bueno, el apego se desarrolla desde que el niño está en el vientre de la mamá. A partir de ese momento empezamos a desarrollar el apego. Y no hay un tope de edad, no hay un tope de edad. O sea, a lo largo de nuestra vida, como le dije, podemos pasar de diferentes estilos de apego con diferentes personas. El mismo apego que yo tengo con mi mamá no es el mismo apego que yo tengo con mi pareja, no es el mismo apego que yo tengo con mis hijos. Entonces se van desarrollando distintos apegos a medida que nos vamos relacionando. Solo que obviamente siempre predomina uno que está basado en cómo hemos sido criados. Dice María José, el hecho de que los padres tengan apegos inseguros, ¿qué efecto tiene sobre el pequeño al que se intente criar con apego seguro? Es que si un papá tiene un apego inseguro, lo que va a sembrar en sus niños es un apego inseguro también. No puedo criar desde un apego inseguro un apego seguro. No funciona de esa manera. Por eso cuando ustedes van a asesorar a los papás y van a acompañar a los papás dentro de este proceso, ustedes tienen que visualizar y evidenciar y observar qué estilo de apego está haciendo este papá para entonces así poder referirlo al especialista adecuado y decirle, mira, yo creo que debes trabajar en este apego y luego que tú trabajes en este apego, yo creo que sí vamos a poder manejar lo de la crianza. Dice Joana, el apego seguro en la infancia es la base para la confianza y la seguridad en sí mismo, para el establecimiento de vínculos positivos en la etapa adulta. Así es, Joana. Exactamente, ese es así. Es así. Gracias por participar, Joana. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos con el apego evitativo. Deme un minutico aquí. Ok. Continuamos con el apego evitativo. Y este apego habla de la autosuficiencia como un escudo, ¿no? María José dice, me encanta que mi niña es muy independiente y en mi niñez también lo era, pero en mi interior siempre había un complejo de abandono presente que se denota en la adultez. Bueno, porque pudiera estar relacionado ese abandono con una herida, ¿sí? Con una herida no resuelta que no tiene que necesariamente estar relacionado con un apego, sino más bien con eso, con la herida. ¿Has podido mirar esa herida? Cuando yo digo has podido mirarla, hablo de que si tú has podido de alguna manera ir a terapia para mirar eso. Claro, porque tú estás tratando de hacer conciencia, lo que llamaríamos nosotros los especialistas conciencia de enfermedad. Y cuando el paciente hace conciencia de enfermedad, es decir, ya va, yo tengo este estilo de apego, pero no es lo que yo quiero repetir con mi niña. Pero para no repetir, debes sanar un poco esa herida. Dice Annie, una consulta, mi bebé tiene 1 año y casi la crié sola, pero ahora visitó, visitó hace poco su abuela y se apega mucho a ella y no quiere venir conmigo. ¿Eso es normal? Bueno, primero habría que saber qué edad tiene tu bebé. Ajá, tiene 1 año, aquí dice. Eso es normal, es común a esa edad. Los niños están muy apegados a las personas que les generan confianza, que les generan cercanía, que son afectivas. Es normal a esa edad. Dice María José, es muy bueno tener ayuda y apoyo familiar. Claro que sí, la crianza desde el acompañamiento y desde una red de apoyo es muy, muy, muy beneficiosa. Demasiado, demasiado beneficiosa. Entonces, claro que sí, que es maravilloso que puedas tener ayuda y apoyo familiar. Entonces, bueno, aquí John Bowlby dice que el cuidador fue consistentemente rechazante, distante o insensible, que el niño aprendió que mostrar sus necesidades de afecto no era efectivo e incluso resultaba en rechazo. Entonces, ¿cuál es el modelo operativo interno que tiene el niño aquí? Bueno, frases como no debo mostrar vulnerabilidad, debo ser autosuficiente porque los demás no son fiables. Y a nivel de comportamiento,
Aquí el niño muestra una falsa independencia, evita al cuidador y no parece afectado por la separación. Entonces, bueno, cuando vemos este tipo de comportamiento en los niños, nosotros podríamos decir, mira, esto es un apego evitativo, lo analizamos un poco más a profundidad y podemos, a través de este estilo de apego, buscar la forma de enseñar a mamá y a papá a actuar desde, o sea, primero a ser conscientes que tienen ese estilo de apego y que podemos modificar, podemos cambiar conductas y podemos salir de estos estilos de apego. Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo vamos hasta aquí? Vamos entendiendo. Los apegos inseguros se encuentran entre sí como pareja. Exactamente. Así es. Así es. Vamos entendiendo hasta aquí cómo vamos. ¿Se entiende claro? Ok, luego tenemos el apego ambivalente o ansioso también, que está basado en la incertidumbre del vínculo. Y aquí Bowlby plantea que el cuidador fue inconsistente. A veces respondía de forma adecuada, pero otras veces era insensible o intrusivo. Entonces el niño nunca supo qué esperar. ¿Cuál es el modelo operativo interno que tiene el niño, el mensaje interno que tiene el niño? Debo exagerar mis necesidades para asegurarme de que me presten atención. Entonces son estos niños que son muy inquietos, que se meten con todo, que brincan, que saltan, ¿sí? Pero que todas estas conductas pudieran estar relacionadas con el hecho de que necesito que me mires, mamá. Entonces también ellos tienen este pensamiento de que no estoy seguro de si los demás estarán disponibles para mí. O sea, el niño no tiene esa ansiedad como que si van a estar disponibles, no van a estar disponibles. Y el comportamiento es un niño ansioso, aferrado, se angustia intensamente con la separación y cuando también el cuidador regresa, busca el contacto, pero a la vez se muestra enfadado y difícil de consolar. Entonces, bueno, es un apego bastante complicado. Yo sé que ustedes han podido evidenciar niños con este estilo de apego. Creo que sí han podido mirarlo. Quiero escuchar si alguna vez han podido ver a un niño con este estilo de apego. ¿Han podido mirar, ver? Bueno, no necesariamente, Cintia, porque si fuera repetitivo y constante, yo creo que sí pudiéramos estar hablando de eso, pues de que pudiera ser un apego ambivalente. Pero el primer día de clases, el primer día de escuelas, es un día bastante difícil. Pero si el niño sigue teniendo este comportamiento, a pesar de que pasen los días, pudiéramos estar hablando de un apego ansioso. Pero si en el primer día lloró, pero ya el segundo día se adaptó, estuvo muy bien, pasaron los meses y todo está marchando como debería, no debería estar pasando esto, no debería. María José dice, en el arte suele encontrarse este tipo de personas que tienen apego ansioso porque la opinión de sus cuidadores y docentes es muy importante. Siempre están siendo aprobados o desaprobados. Ok. Bueno, como estamos hablando del apego desde la construcción de los padres, Kate, ¿verdad? Entonces, como es el apego desde la construcción de los papás, el manejo de este tipo de apego tiene que ser con papá y con mamá. Entonces, allí mamá y papá deberían primero hacer conciencia de que tienen este apego y entrar en un proceso terapéutico para trabajar en ese apego. ¿Qué hacemos nosotros como asesores o acompañantes de la crianza? Decirles las descripciones de este estilo de apego, educarlos en este apego, decirle, mira, tú te ves aquí, te puedes visualizar, tú sientes que estas características concuerdan contigo y entonces, a partir de que mamá y papá dan conciencia, entonces decirle, bueno, ahora te voy a presentar este modelo de estilo de apego seguro, y estas son como las características que debería tener este tipo de cuidador. No es que debe ser perfecto, pero más o menos este es el molde. Y entonces mostrarle de qué manera sí puede hacerlo y de qué manera no, para ir saliendo un poco de este estilo de apego. Siempre estos estilos de apego vienen desarrollados por la crianza. Entonces mamá tiene que hacer un proceso, o papá un proceso terapéutico para sanar todas estas heridas que se construyeron desde su crianza
y poder así desde la sanación de estas heridas, poder llevar una crianza respetuosa con sus hijos. Es así que se debe hacer. Ahora tenemos el apego desorganizado, que tiene que ver con la confusión entre el miedo y el amor. Y Bowlby plantea, este estilo de apego es una construcción de varios autores, porque inicialmente fue descrito por Ainsworth, ¿verdad? Después más tarde Mary May y Judy Salomón como que lo ampliaron un poco más y se asocia con cuidadores que son una fuente de miedo para el niño. Por ejemplo, a través del abuso, la negligencia o un trauma no resuelto propio del cuidador. Entonces, a través de este trauma o de este miedo no resuelto por el propio cuidador, el cuidador transmite esto al niño. Entonces, el cuidador debería ser a la vez la fuente de seguridad, pero también es la fuente de terror. Entonces es muy desorganizado si se dan cuenta. Entonces aquí el modelo interno del niño es que la persona que debe protegerme es también la que me daña y no sé cómo actuar. Entonces, con este modelo interno, este estilo de apego es muy característico de las mujeres que son víctimas de violencia o de los hombres que son víctimas de violencia, porque aprendieron dentro de la crianza que el amor incluía daños, incluía golpes, incluía miedo, ¿sí? Era muy caótico la relación afectiva o vincular que tenían con sus padres y contradictorio. Y el comportamiento de estos niños que tienen este estilo de apego desorganizado por parte de sus padres es que ellos muestran también conductas desorganizadas y contradictorias, como por ejemplo acercarse y luego congelarse o mostrar miedo en presencia del cuidador. Como tú dices, Sandy, desconfianza. Eso también. Esa también es una característica que muestran los niños. Es esa característica. ¿Qué otra característica pudieran considerar ustedes que pueden mostrar estos niños que son criados bajo este estilo de apego desorganizado? Les recuerdo que si alguno quiere hablar, levanta su manito, pues le damos el acceso para que pueda conversar. Mira, qué bien, Gloria, lo que tú escribes aquí, ¿no? La mano que me acaricia es la misma mano que me golpea, exactamente, exactamente, así lo ven, así, de esa manera lo ven. Es un apego muy, muy triste, un apego muy, muy violento, un apego que deja muchísimos, muchísimos daños emocionales y psicológicos en el niño y que eso se ven luego más adelante visualizados en la adultez. Se ven allí visualizados. Entonces, María José dice, proyectar este tipo de crianza en la vida adulta, buscar este tipo de amores en torno a pareja. Buscamos lo que tenemos en la infancia exactamente, además que nosotros construimos pareja a partir de la construcción que nuestros padres nos enseñaron de lo que era el amor. Entonces, imagínate, si la construcción que me dieron del amor es a partir de un apego desorganizado, ¿cómo va a ser mi relación con el amor? Desde la violencia. Exactamente, exactamente. Ok. Esta lámina está dos veces. Entonces, bueno, yo aquí les traigo en la adultez cómo se podría manifestar esto en las relaciones de pareja, por ejemplo. En esas relaciones tóxicas de que me voy porque necesito tiempo y luego regreso porque te extraño, luego me voy nuevamente y ese va y ven. Exactamente así, Cintia. Con violencia, con el círculo de la violencia en donde primero te grito, luego hay violencia física, luego entramos en la fase de luna de miel, luego vuelve a repetirse el ciclo. En eso se ve evidenciado en las relaciones adultas, en las relaciones tóxicas, en los celos, en todo eso, ¿no? En las prohibiciones, en eso se puede evidenciar. Bueno, como ustedes saben, a mí siempre me gusta traerles como escenarios o ejemplos para que ustedes puedan visualizarlo un poquito mejor. Aquí les traigo un escenario donde hay un estilo de apego ansioso o ambivalente. Entonces aquí tu hijo de 4 años llora desconsoladamente porque te vas a trabajar, se aferra a tu pierna y grita, no te vayas.
Entonces, la pregunta es, ¿qué necesidad de apego tiene el niño? Y yo les pongo como ejemplo, ¿qué necesita? Seguridad, validación, corregulación, ¿qué es lo que necesita? Y también quisiera leerlo como qué respuesta del adulto fomentaría un apego seguro. Sí me gustaría leerlos. Entonces les voy a dejar esas dos preguntitas allí para que ustedes puedan formular la respuesta eh, y puedan mirar. Entonces voy a darles unos minutos para que ustedes puedan analizar la respuesta. Ajá, las leo. A ver, cuéntenme. ¿Qué respuesta del adulto fomentaría un apego seguro? A ver, en este caso, en cuanto a las necesidades de apego, el niño necesita todo esto que se dice aquí, seguridad, validación, corregulación, todo eso lo necesita el niño. Y una respuesta del adulto que fomente un apego seguro es, primero, identificar la emoción, como ya hemos hablado, decirle, entiendo que te sientas triste, entiendo que te sientas enojado, entiendo que sientas miedo porque me voy a ir a trabajar. Eh, y decirle, no te preocupes, mamá va a volver pronto, estás con la maestra, estás con todas las personas, agacharme al nivel de él, tocarle el hombro. Exactamente, Sandy, ser cariñoso, ser empático. Cintia dice, entiendo que te sientas triste porque mamá se va a trabajar, siempre nos divertimos juntos, ¿verdad? Y seguiremos haciéndolo cuando regrese a casa, mientras no estás, puedes hacerme un dibujo con muchas cosas lindas que te hagan acordarme a mí. Me encanta esta última parte. Como darle esta opción de, bueno, dibuja algo para que cuando yo venga tú puedas mostrarme algo y ese algo esté relacionado con los dos. Me encanta esto, Cintia. Araceli Moreno dice, tranquilo hijo, entiendo que no quieras que me vaya, pero tengo que salir a trabajar, pero será un momento corto y al regresar podemos hacer alguna actividad juntos, ejemplo, salir al parque, exactamente. O sea, darle al niño una opción de qué vamos a hacer cuando yo regrese. Eso está muy bien, muy bien, está excelente, excelente. Entonces eso, ¿no? Es poder darle opciones a nuestro hijo de lo que sí se puede hacer. Eso es. Me encanta, gracias por participar, gracias por participar y eso me habla de que estamos entendiendo muy bien el objetivo de todo esto. Voy a mostrarles otro escenario. Este escenario es de un apego evitativo y este dice, tu hija de 5 años se cae en el parque, se levanta rápido y dice, no me pasó nada. Y evita tu mirada y tu abrazo. Entonces, ¿qué respuesta del adulto fomentaría un apego seguro? Entonces, bueno, ¿cómo creen ustedes que se podría fomentar un apego seguro en este escenario? Quiero leerlos. Ok, ajá. Ah, claro, Indra, claro, ya te vamos a dar acceso. Levanta tu manito. Levanta tu manito para darte acceso. Hola, profesora. Buenas Hola, noches. bienvenida, Indra. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo quiero exponerle mi caso cuando era niña, que creo que viene prácticamente como parte de un aprendizaje referente a lo que a mí me pasó cuando chica, ¿no? Ok. Yo cuando estaba pequeña, normalmente siempre viviera con mi abuela. O sea, a mí la que me crió relativamente fue mi abuela. Mi abuela fue como mi mamita, fue todo para mí. Hace 3 años que la perdí, no pude estar con ella. Y bueno, eso fue a mí un dolor muy fuerte. O sea, sentí que me desgarró el alma y todo porque era para mí una mamá. Cuando estaba pequeña, mi mamá vivía como, por ejemplo, mi mamá vivía en La Guaira y mi abuela vivía en Maracay. Y obviamente como yo siempre estaba con mi abuela, mi mamá ya como a los 7, 8 años más o menos, ella decidió que yo viviera con ella. Y eso a mí me pegó muchísimo, porque cada vez que mi abuela se iba, era como que, no quiero que se vaya, yo me quiero ir con mi abuela, y o sea, era algo que era fatal para mí, ¿no? Más sin embargo, mi mamá, como siempre ha tenido un carácter muy fuerte, mi mamá con enseñarme la correa tenía como que tragarme las lágrimas
y no podía decir más nada. Lamentablemente antes los papás tenían una crianza totalmente a la que es de ahorita. Antes te enseñaban la correa, el palo, te picaban el ojo porque sabía lo que venía, ¿no? No es como ahorita que te sientan, que te dicen, era muy radical. La crianza de antes era muy radical. Entonces, yo me acuerdo mucho de ese episodio porque yo siento que me marcó. Ahora, mis hijas, yo tengo 3 hijas, la mayor está en Argentina y tengo las 2 más pequeñas que están conmigo. Bueno, digo pequeñas, pero tengo una de 21 y tengo una de 12. Y yo siento que de alguna manera yo las he criado un poco más con desapego. O sea, siempre viendo como que la cara de mamá en todo su proceso de vida, pero como un poco más desapegada en ese sentido. O sea, ellas iban al colegio y ni siquiera lloraban. La última, que tiene 12, sí, mamá, tranquila, pero ¿por qué llora? Yo era la que lloraba en vez de ella. Entonces, ese es mi punto, mi acotación que quería hacer, profesora. Claro. Gracias, Indra. Gracias por compartir con nosotros No, gracias, tus experiencias que nos nutren y nos sirven muchísimo. De verdad que gracias. sí. Sí, Bueno, un poco con tu primera historia, ¿no? Está pasando ahorita, ¿no? Está pasando ahorita que las familias están desmembradas y producto de que estamos desmembrados y los papás se han tenido que ir a emigrar y dejar con los abuelos, a veces pasa mucho tiempo y quieren regresar por sus hijos y sus hijos no quieren regresar con sus papás. Entonces, tránsito, ¿no? Ese paso del desapego tiene que ser un paso muy amoroso, muy cuidadoso para no generar traumas. Porque a la final tu abuela era tu vínculo seguro, era tu base segura. Entonces quizás tu mamá lo hizo de una manera muy ruda y pudo además dejar heridas en ti. Y estas heridas hablan ahora de cómo tú estás criando a tu hija, porque realmente tú no quieres que pasen por la misma situación, quieren que sean mucho más independientes. Y esa pudiera ser como la parte positiva o beneficiosa del aprendizaje que tuviste. Pero igual hay heridas allí porque tú te recuerdas de eso y sabes que fue muy doloroso, sabes que sufriste mucho durante todo ese proceso. Entonces, sí, antes la crianza era muy punitiva, era más fuerte y bueno, era más dolorosa también y creaba muchos traumas. Pero bueno, también era lo que tenían los papás en ese momento y era con lo que contaban. Luego tenemos este escenario desorganizado aquí dice Cintia, podemos detenernos, colocarnos a su altura, explicarles, reconocer el apego del niño, es normal porque existe un afecto entre todos y se debe explicar al niño el motivo del abandono emocional, para que él sepa que así se alejan exactamente, así tal cual, Cintia, es así. También se puede hacer desde ese punto. Bueno, aquí tienen otro. Este apego desorganizado, estás jugando con tu hijo de 3 años y sin querer levantas la voz, él se queda paralizado, te mira con miedo y luego empieza a reír nerviosamente. Entonces, bueno, como podemos actuar desde cualquier estilo de apego, es importante poder tener respuestas que fomenten un apego seguro, porque a veces estamos utilizando nuestra planta baja y esa planta baja es pum, 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 así como una metralleta y no podemos permitirnos eso, debemos permitirnos de una vez reparar y subir a la planta alta y desde la planta alta dar una respuesta que haga que el niño entienda, además de reparar, mantenernos en esa reparación, porque no es que todo el tiempo voy a pedir disculpas, pero voy a seguir actuando de la misma manera. Es un poco eso. ¿Y cómo se fomenta un apego seguro? Bueno, con el contacto físico, que es el lenguaje primario de la seguridad. ¿Y cómo se aplica este contacto físico? Con el porteo ergonómico, con el contacto piel con piel, con los masajes infantiles, con los abrazos y las caricias durante los cuidados, en el momento del baño, cuando tú amamantas,
o cuando das el tetero, todo lo que implique el contacto físico con tu hijo, esa es una forma y la primera para generar un apego seguro. Es el primero, por eso es que desde el primer momento en que los niños están en nuestra barriguita, desde allí nosotros estamos creando un apego seguro, como cuando le hablamos desde la barriga, cuando le colocamos música, cuando le transmitimos emociones positivas. Pero si yo estoy embarazada y de repente tengo pensamientos como para qué quedé embarazada, pero qué fastidio, mejor no hubiese quedado embarazada, pero si mejor no lo tengo, ¿sí? Desde ese momento que nosotros pensamos, decimos y actuamos, estando embarazada, desde allí estamos fomentando el apego. Entonces hay que ser muy cuidadosos. En niños mayores y en niños adolescentes, este contacto físico se da de la siguiente manera. Es sutil, se deben respetar el crecimiento y las necesidades del espacio personal, porque se recuerdan que los adolescentes son como más como aléjate, no me toques mucho, ¿sí? Entonces, bueno. Puede ser un toque en el hombro, una palmada en la espalda, chocar las 5, sentarse juntos en el sofá a ver una película, que aunque no es un contacto físico muy, muy cercano, porque de repente hay un roce solo de las manos, de los hombros, de los brazos, es un contacto físico. Ofrecer abrazos cuando están tristes o cuando están estresados, siempre respetando el sí o el no que el adolescente o el niño mayor te da. Porque al final la oferta en sí misma es un acto de conexión. Eso es lo que realmente importa. Exactamente. La conexión. Y luego tenemos otra forma de fomentar el apego seguro y es una comunicación empática y es poder ver el mundo a través de los ojos de ellos. ¿Y cómo hacemos esto? A través de la escucha activa, a través de la validación de los sentimientos, como por ejemplo, en lugar de decir no llores por esta tontería, debo decir veo que estás muy triste porque se rompió tu juguete. Es normal sentirse así cuando algo que queremos se daña, ¿sí? En lugar de decir no tienes por qué enojarte, decimos pareces muy enojado porque tu hermano tomó tu libro sin permiso, entiendo tu frustración. O en vez de hacer juicios, en lugar de decir por qué le pegaste a tu amigo, decir vi que estás enojado y entiendo que estés así, cuéntame qué pasó justo antes, o sea, escuchar, escuchar. Ok. Y la tercera forma de dar apego seguro es teniendo respuestas sensibles, ¿sí? ¿Y cómo se aplica esto? Bueno, sintonizar las señales con las señales que tiene el niño, o sea, saber cuándo el niño está enojado, cuándo está triste, cuándo le pasa algo, y eso se hace a través de la observación que tenemos como papás. Responder de manera predecible, consolar antes la angustia, reparar después de una ruptura. Un ejemplo es, perdona por haberte gritado antes, estaba muy estresada, pero no merecías que te hablara así, te quiero mucho. Es entendible también que después que las palabras salen de nuestra boca, es inevitable que ocasionen un daño. Pero la minimización de ese daño se puede hacer cuando yo me atrevo a reparar. Quizás no voy a reparar todo el daño que hice, pero puedo generar ciertos cambios a nivel emocional. Entonces eso es lo importante de reparar. Dice María José, yo le enseño a mi niña que no se pega desde sus inicios, 4 meses de edad aproximadamente. Le comenté que avise a los docentes si algo pasa, pero me la trataron como chismosa. Tuve que cambiarla de escuela porque no hubo una reparación. Claro, eso está muy mal. Es como si las profesoras avalaran la violencia en la escuela porque son bebés. Sí, a veces hay eso, que se avala la violencia. Eso es muy cierto, muy, muy cierto. Entonces, bueno, aquí tengo unos casos prácticos. Ustedes saben que a mí me encanta que ustedes puedan ver algunos casos, porque así lo podemos entender mucho mejor. Okay. Entonces tenemos este caso que dice así.
La despedida del jardín infantil, creo que alguien hablaba de eso, alguien anterior hablaba de eso. Entonces aquí hay un ejemplo que dice, Lucas de 3 años asiste por primera semana al jardín infantil. Cada mañana cuando su papá lo deja, llora desconsoladamente. Se aferra a su pierna y grita, no te vayas, papá, quédate conmigo. El papá, apurado por llegar a su trabajo, suele decirle, deja de llorar, Lucas, aquí te quedas y punto, ya aprendes más tarde. Mientras lo empuja suavemente hacia la profesora y se va rápidamente. Entonces, conductas de Lucas. Después de que su papá se va, Lucas se tira al suelo, sigue llorando y rechaza el consuelo de la profesora. A la hora de la comida, se niega a probar bocado y repite, quiero a mi papá. Voy a dejar la lámina para que ustedes puedan leer un poco la información para pasar a la siguiente lámina donde hay unas preguntas a las que debemos darles respuesta. Ok. Entonces, pudiéramos identificar el estilo de apego que refleja Lucas, que pudiera ser ansioso, pero necesitamos mucho más contexto, pero a grosso modo pudiera ser ese. ¿Qué efectos tiene la respuesta tal del papá de Lucas? Bueno, llanto, más ansiedad. ¿Qué podría decir el papá para validar las emociones y ofrecer seguridad? Agacharnos, validar la emoción, identificar el problema, dar posibles soluciones. Ustedes hablaban allí ahorita de muchas opciones maravillosas que se pueden decir y se pueden hacer para mantener la calma del niño. ¿Qué podría papá para manejar la despedida o reducir la ansiedad? Esto que decía, que no sé si era Cintia, pero como ofrecer una alternativa de que, bueno, dibuja algo y cuando vengas me lo muestras, o cuando yo regrese y vuelva, pues podemos ir a otro lugar juntos, ¿sí? Eso podría funcionar. Ahora bien, ahora vamos a hablar de la comunicación no violenta. La base o las situaciones más conflictivas de los seres humanos están basadas en cómo nos comunicamos. Creo que nosotros tenemos muchas deficiencias en la comunicación, muchísimas deficiencias. Entonces, Marshall Bertrand Rosenberg fue un psicólogo clínico. Fue educador y mediador estadounidense, reconocido mundialmente por crear el modelo de comunicación no violenta. Tiene varios libros importantes acerca de esta teoría que él creó, y entre esos está La comunicación no violenta, Un lenguaje de vida. Es un libro muy, muy conocido y muy traducido en muchísimos idiomas. Luego tiene El sorprendente propósito de la rabia, que es un análisis de cómo transformar la ira en conexión. Y luego tenemos Educar a los niños desde el corazón y aplica la comunicación no verbal en la crianza. Este libro es maravilloso. Ojalá ustedes puedan tener acceso a él y puedan leerlo. Es buenísimo. Muy, muy bueno. Ok. Él plantea que hay 4 principios importantes de la comunicación no violenta. Entonces, el primero es observar la conducta del niño sin hacer juicios. Luego, identificar los sentimientos que están pegados a esa conducta. Luego, reconocer las necesidades que se tienen debido a lo que sucede. Y luego, hacer peticiones claras y realizables. Si nosotros utilizamos estos 4 principios en nuestra comunicación, él afirma, y tiene muchas investigaciones al respecto, de que vamos a tener una muy buena comunicación sin llegar a la violencia. Entonces, aquí hay un ejemplo de un hijo adolescente que no ayuda en la casa. Entonces, lo que los papás o la mamá le dice es, cuando veo platos sucios en el fregadero por 2 días, esa sería la observación. Estoy observando que esto es lo que no se está haciendo. Me siento abrumado. Entonces, allí estaríamos hablando del sentimiento, ¿sí? De cómo yo me siento a partir de lo que estoy observando. Estoy identificando mis sentimientos. Entonces digo,
porque necesito colaboración para mantener el espacio agradable. Allí estoy reconociendo qué es lo que necesito que tú hagas. Y luego doy peticiones claras y realizables. ¿Podrías lavar los platos antes de las 8 p.m.? Es posible que si este método lo estamos utilizando el día de hoy, no vamos a recibir la respuesta esperada o la que queremos. Pero si nosotros empezamos a utilizar este método, creo que vamos a tener resultados sumamente beneficiosos que nos van a permitir tener una vida más tranquila en este proceso de la crianza. ¿Se entendió? ¿Entendieron esta formulita? ¿Qué les parece? ¿Qué pueden opinar acerca de esta formulita? ¿Qué pueden opinar acerca de esta formulita? ¿La habían escuchado antes? ¿Habían escuchado a este autor? Muchas veces implementamos esta fórmula con algunos pasos. A veces aplicamos algunos, a veces no aplicamos ninguno, pero yo creo que sí hemos hecho como el intento de aplicar. Y es fácil, es sencillo, solo que se amerita de práctica. Yo, por ejemplo, le pido a los papás que escriban, les hago visualizar una situación en casa y les digo, bueno, vamos a hablar de un problema que se presentó recientemente en casa. Entonces, a partir de ese problema, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a escribir y vamos a identificar estos 4 pasos en esa situación. No, el libro no viene incluido en el material, este libro no viene incluido en el material, yo lo tengo en físico, no lo tengo en digital, pero tienen otros libros maravillosos allí en digital y si alguno, bueno, logra conseguirlo, pues lo comparte. Andrea Coy dice, sí, a mí me lo enseñaron en terapia para aprender a comunicarme de manera asertiva. Exactamente, exactamente. O sea, no es que es exclusivo de la crianza respetuosa, no. Este estilo de comunicación es para todos los ámbitos de nuestras vidas. Y es una fórmula bastante sencilla, solo que necesita práctica porque necesitamos reprogramar nuestro cerebro. Y para reprogramarlo, bueno, hay que practicarlo. Es así que se debe hacer. Ok, ahora él también indica, también manifiesta que existen 2 roles importantes dentro de la comunicación no verbal. Y es que nosotros debemos expresar con autenticidad lo que vamos a informar, lo que vamos a decir, y debemos recibir la información con mucha empatía. Entonces, para recibir la información con empatía, debemos primero detenernos, hacer una pausa, hacer un análisis del pensamiento y luego de hacer estas pausas y de hacer este análisis, poder dar una respuesta a esa información que estamos recibiendo. Yo siempre también les digo a los papás que antes de dar una respuesta, se pregunten cómo hubiesen querido ser ellos tratados ante una situación parecida. Si hubiesen querido ser tratados perdón, desde una crianza punitiva o desde una crianza respetuosa o amorosa. Perdón. Ok. Aquí les traigo como un cuadrito que yo también... perdón. Este cuadrito yo también se lo pongo a los papás aquí, lo hacemos aquí en la consulta y tiene que ver de cómo diferenciar lo que es un castigo de un límite. Porque los castigos, si es cierto, enseñan obediencia, pero es muy temporal el aprendizaje. O sea, la obediencia es hoy, pero mañana vuelvo a hacer lo mismo. Y los límites sí enseñan valores permanentes que perduran en el tiempo. Entonces aquí tenemos 2 situaciones. Una situación es que un niño le pega a otro y desde los límites y desde la comunicación no verbal, lo que hacemos es responder, detente, lastimar no está bien. Entonces de una vez damos una pregunta, ¿necesitas ayudas para expresar tu enojo? Eso lo hacemos desde los límites. Pero cuando hacemos esto desde el castigo tradicional, un papá puede decir inmediatamente, vete a tu cuarto sin cenar, acompañado del castigo, evidentemente. Y luego tenemos una situación en donde el adolescente llega tarde y entonces desde los límites y desde la comunicación no violenta se puede decir,
hablamos de por qué es importante llegar a tiempo. Entonces, luego inmediatamente pues hacemos una pregunta: ¿cómo podemos manejar esta situación? ¿Qué podemos hacer? Sí. Y desde el castigo quedas castigado por 1 mes. Entonces yo invito a los papás a plantear varias situaciones y que pongamos ejemplos desde el límite, desde la comunicación no verbal y desde el castigo tradicional, de lo que realmente ellos harían si no estuviéramos siendo asesorados por este proceso de la crianza respetuosa, por este nuevo paradigma. Entonces allí ellos pueden visualizar de alguna manera cuál es la forma correcta de hacerlo, y además que están como acompañados de mí, y eso les permite hacer una construcción de qué sí se puede hacer y de qué no se puede hacer. Entonces, bueno, ¿qué les parece este cuadrito que les estoy mostrando? ¿Lo habían visualizado así, de esta manera? ¿Les parece que es una estrategia que se puede utilizar con los papás como para que ellos puedan darse cuenta? Joana dice que es una herramienta muy bonita y muy útil. Sí, a mí me gusta que los papás construyan dentro del proceso de asesoramiento, porque cuando tú empiezas a hablar y hablar y hablar y no le das la oportunidad a papá de que viva esas experiencias, como no estamos en casa y no podemos estar con ellos en esos momentos de crisis, lo que hacemos aquí es buscar escenarios que tengan que ver con esa crisis, y entonces lo que hacemos es que ellos miren esos escenarios, y entonces a partir de esos escenarios pueden hacer esas construcciones y pueden hacer esos cambios que son sumamente significativos y que los van a llevar a que la crianza sea exitosa. Ajá, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo se sienten hasta aquí, hasta este momento? ¿Vamos entendiendo? Pueden enviar una manito, pueden escribir sí, no. Pueden levantar su mano y le damos acceso para que puedan hablar, si tienen algo que aportar en este momento. Ok, continuamos. Bueno, vieja. Ok, aquí Gloria dice: ¿qué estrategia seguir para que el adolescente respete los límites? Bueno, más que tener estrategia, es que desde el primer momento que tú estás iniciando la crianza, debiste haberte sentado con tu hijo o con tu adolescente y decirle: mire, estas son las normas y estos son los límites. Y entonces eso debe estar escrito en un papel donde el adolescente y tú hayan firmado. Y si es posible, para reforzar eso, debería estar pegado en un lugar visible que el adolescente pueda recordar constantemente. Con los adolescentes los límites se complican un poquito más, porque recuerden que ellos, la parte prefrontal, que es esta parte de medir los riesgos, el peligro, esa parte no está desarrollada sino es hasta los 23 años. Ellos suelen ser muy impulsivos, ellos suelen experimentar muchas cosas sin medir el peligro que eso puede acarrear. Entonces con ellos siempre hay que estar en un constante acompañamiento. Hay que acompañar, hay que acompañar, hay que acompañar. Entonces, esa pudiera ser una estrategia. No criticar, no juzgar, darle sus espacios, escuchar, mucho de escuchar y menos de hablar. Eso funciona mucho con los adolescentes. Hay algunas características que tienen que ver con la secuencia lógica de esta comunicación no verbal, y es que esta tiene que ser inmediata, tiene que ser segura y tiene que ser coherente. Esas son las 3 características que tiene la comunicación no verbal: inmediata, segura y coherente. Aquí tenemos, aquí vamos con las estrategias, Gloria, para poner límites, normas y consecuencias respetuosas. Poner límites es uno de los actos más amorosos que podemos hacer para nuestros hijos. Entendiendo que los límites claros y respetuosos no solo nos mantienen a nosotros como papás seguros, sino a los niños también seguros. Y también nos permite proporcionar la predictibilidad de que su sistema nervioso, porque yo les decía que cuando no hay límites y los niños o los adolescentes no tienen estos límites, actúan desde la planta baja del cerebro, que tiene que ver con este cerebro reptiliano, ¿no? Y que este tiene que ver con la ira, con la frustración, con la rabia, ¿no?
Entonces, es el deber de nosotros como papás hacer que inmediatamente se active la planta alta, el sistema nervioso se regule y ellos puedan sentir calma con el límite. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo un límite anticipado, o sea, anticiparme. Por eso yo les decía, de repente tú hoy, Gloria, decides poner un límite con tu adolescente y hoy no vas a recibir calma, porque todos los seres humanos hacemos resistencia al cambio y todo tiene que ver con un hábito. Entonces, el hecho de que hoy no funcione no quiere decir que mañana no va a funcionar. Tenemos que mantenernos en ese mismo sistema para que esto pueda tener sus resultados. Y además esto le permite, esto de los límites, permite que se cree un mapa seguro de qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer y de qué es lo que puede explorar y qué es lo que puede aprender el niño o el adolescente. Entonces, por eso es que es sumamente importante los límites de las normas. Yo quiero que a partir de este momento ustedes puedan sacar de su cabeza la palabra castigo, porque además la palabra castigo está relacionada con la violencia. ¿A quiénes se castigaban? A los esclavos. Y los castigos nunca son castigos que tienen que ver con la felicidad, que tienen que ver con la paz y con la armonía. Los castigos siempre tienen que ver con que no vas a salir del cuarto, con que te quedas encerrado, con que hoy no comes, con que mañana no sales, o las maestras dicen no sales al recreo, no vas a ir al deporte, ¿sí? El castigo siempre causa dolor. Eso es lo que causa el castigo. Ahora bien, vamos a diferenciar entre disciplina, que significa enseñar, y el castigo, como les decía, que significa causar dolor. ¿Por qué? Porque el castigo lo que hace es activar la planta baja del cerebro y esa planta baja lo que hace es generar miedo, vergüenza, rebeldía. Mientras que la disciplina respetuosa activa y construye la planta alta, que lo que hace es generar responsabilidad, resolución de problemas y empatía. Yo quiero que esta lámina ustedes la guarden, se la queden, le hagan capture, porque realmente esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan a diferenciar. O sea, quiero realmente que eliminemos el castigo, que lo eliminemos, que lo saquemos de nuestras vidas. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esto del castigo, esto de la disciplina, esto de las normas, esto de los límites? ¿Se va entendiendo, van captando como en qué consiste cada cosa? Miren que, o sea, hay evidencias científicas de que el castigo genera daños a nivel cerebral y daños que son bastante significativos a nivel emocional. Y hay muchas evidencias científicas de que la disciplina es muy beneficiosa desde el amor y desde el respeto. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Sí se está entendiendo lo de los límites, lo de las normas, lo de la disciplina? Los leo, los leo. Dice María, muy interesante, muy claro. Qué bueno que está siendo claro, que se está entendiendo. Ok. Bueno, continuamos. Ajá. ¿Cómo hacemos para establecer normas y límites eficaces? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, la estrategia número 1 consiste en conectar antes de hacer la corrección. Entonces, un niño no puede escuchar ni aprender si su cerebro está en modo ¿de acuerdo a lo que les hablé del secuestro que se hace de la amígdala, ¿no? Entonces, antes de dar las instrucciones o de recordar el límite, lo primero que tenemos que hacer es conectar con la emoción. Entonces, un ejemplo es el niño que no quiere ir a la fiesta. En lugar de hacer una corrección primero, que puede ser así, ya es suficiente, nos vamos ahora mismo, siempre es lo mismo contigo, es lo que solemos decir los papás cuando estamos en medio del estrés, en medio de la rabia, en medio de la frustración. Podemos probar a hacerlo desde una conexión primero. Entonces me arrodillo a su nivel y le digo, veo que te estás divirtiendo muchísimo con tus amigos, es muy difícil parar cuando algo es tan divertido y le preguntamos, ¿verdad? Te entiendo, hacemos una pausa, dejamos que se sienta comprendido y ahora es el momento de irnos a casa.
Podemos cantar nuestra canción favorita en el coche. Siempre tenemos que ofrecer algo que hacer. O sea, si tú me estás quitando esto, ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿Sí? Entonces, validamos la emoción, identificamos la emoción, hacemos que él pueda mirar internamente esta emoción y luego ofrecemos algo que pueda hacerlo sentir mejor y continuamos. Es sencillo. Entonces, la primera estrategia se trata de conectar antes de corregir. Primera estrategia, conectar antes de corregir. La segunda estrategia consiste en pocas normas, pero que deben ser claras y deben ser positivas. ¿Por qué? Porque un exceso de reglas abruma. A veces los papás queremos dar un discurso grandísimo acerca de una situación y no entendemos que los niños nos escuchan a partir de su nivel evolutivo o su desarrollo evolutivo. Y entonces, no sé, los adolescentes suelen escuchar entre 2 y 15 palabras. Y los niños pequeños entre 6 palabras. Entonces nosotros le damos todo un discurso grandísimo. Entonces, uno tiene que elegir las batallas más importantes, que pueden ser la salud, la seguridad, los valores familiares. Además que esto también quiero que se lo graben, el cerebro procesa mejor lo que sí se debe hacer que lo que no se debe hacer. Es más, hay muchas investigaciones que pueden ustedes buscar de que se ha comprobado que al cerebro le cuesta muchísimo entender la palabra no, muchísimo. Entonces, un ejemplo de las normas de la casa, en lugar de no gritar, no correr, no pegarle al perro, pudiera funcionar, habla con voz suave dentro de la casa, caminamos para estar seguros, somos amables con nuestras mascotas, ¿sí? Es decir, lo que sí se debe hacer en vez de decir, no, no corras, no saltes, no brinques, no, 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 no. ¿Ves? Es hacerlo de esta manera. ¿Qué le parece la estrategia 1 y la estrategia 2? ¿Qué les parece estas estrategias? No me digan que se fueron, que se durmieron, que no están. No me digan. Están aquí, presente conmigo, acompañándome. Entonces, bueno, estas son estrategias. Luego tenemos la estrategia 3, que tiene que ver con involucrarnos en las creencias, en la creación de normas. Miren, yo siempre invito a los papás a sentarse en familia a escribir las normas de la casa. Y siempre les pregunto que si están preparados para esa actividad. Porque cuando se escriben las normas de la casa no son las normas de los niños, son las normas de todas las personas que habitan en la casa. Entonces, criar suena muy fácil, pero implica que como adulto yo tengo que hacer ciertas modificaciones porque yo soy el ejemplo a seguir. Entonces, cuando los niños participan en la creación de las reglas, se sienten más motivados a cumplirlas. Y esto además les permite desarrollar su autonomía y su corteza prefrontal. Entonces, un ejemplo de normas para el tiempo en la pantalla es que en lugar de imponer solo puedes ver televisión 30 minutos al día y punto, mejor prueba con hacer una reunión familiar y decir, vamos a decidir juntos cómo vamos a usar las pantallas en casa para que sea justo y divertido para todos. ¿Cuánto creen que es un tiempo razonable? ¿En qué momento del día? ¿Qué haremos cuando se acabe el tiempo? Escriban los acuerdos y péguenlos en un lugar visible. ¿Vieron qué fácil, divertido, sencillo? Además, los involucra a todos, se toma en cuenta la opinión de todos. Es maravilloso. Si lo hiciéramos de esta manera, de esta forma. Pero bueno, estamos aprendiendo, estamos en este proceso de aprendizaje, de verlo de una manera distinta, de hacerlo de una manera distinta. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo se van sintiendo? ¿Qué les han parecido estas estrategias? Quiero leerlos. No quiero sentir que estoy sola en este barco. Quiero sentir que estoy acompañada. Los leo, están allí. Ok, sí, son estrategias amigables. Katy dice, sí, profe, yo estoy aquí. Qué bueno que están ahí. Qué bueno que
y qué bueno que están aprendiendo, sí. Y son fáciles. Yo traté sí, porque también a los papás no les podemos hablar en un lenguaje muy elaborado, porque se asustan, se abruman. Tienen que ser muy, muy claras y muy fáciles de entender para los papás las estrategias. Marisol dice, buenas noches. Me parece muy buena esta estrategia, definitivamente hay mucho que aprender. Sí, hay mucho que aprender, mucho que procesar. Joana dice, están acompañada, profesora, muy claras dichas estrategias, se requiere de paciencia, asertividad para implementarlas por los patrones de crianza que aprendimos desde la infancia, así es así. Y Araceli dice, buenas estrategias, qué bueno, gracias a todas por participar. Entonces, bueno, aquí tenemos una diferencia muy clara entre lo que son las consecuencias respetuosas versus los castigos. Entonces, el objetivo de una consecuencia no es que el niño sufra. No, no es el objetivo de una consecuencia, sino que aprenda del resultado de sus acciones. Ese es el objetivo de una consecuencia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la tarea. El límite sería, las tareas son tu responsabilidad y deben estar listas para mañana. Ese sería el límite, ¿sí? La acción del niño, decidir si jugar y no hacer la tarea. Esa sería la acción del niño, tener que decidir. El castigo es, estás castigado sin videojuegos toda la semana por irresponsable. Ahora, una consecuencia natural. Una consecuencia natural, él decidió jugar y no hacer la tarea. Entonces se le explicó el límite. El niño decidió no hacer la tarea y quedarse jugando. Se pudo haber aplicado estas dos opciones, o el castigo o la consecuencia. Entonces, si se le aplica el castigo, se le dice, estás castigado sin videojuegos todas las semanas por irresponsable. Ok, ese pudo haber sido el castigo que pudimos aplicar. Pero luego está la consecuencia natural, que sería, al día siguiente tendrás que explicarle a su maestra que no cumplió. Entonces, la sensación de vergüenza o la nota baja es la consecuencia directa de su elección. Entonces, ¿cuál es mi rol? Apoyarlo. ¿Qué le digo? Eso debió ser incómodo. ¿Qué crees que puedes hacer diferente la próxima vez para que no te vuelva a pasar? Invitarlo a la reflexión. Eso es lo que hace la consecuencia. A ver, aquí dice Cintia. ¿Y qué pasa si al niño le da igual explicarle a la profesora por qué no hizo la tarea y no siente vergüenza? Puede pasar, Cintia. Muchísimo puede pasar. Y esta conducta no debe por ningún motivo desanimarte. Al contrario, tú debes seguir siendo reflexiva y hacer esta pregunta al final. ¿Qué crees que puedes hacer diferente la próxima vez? Hay niños que tienen características de negativistas desafiantes. Hay niños que no por naturaleza, sino por el proceso de la crianza, han venido desarrollando estas características, pero tiene que ver con la crianza que mamá ha aplicado. Entonces, si esto tú lo vas a aplicar hoy por primera vez, no vas a recibir cambios significativos, porque yo voy a hacer resistencia a cambio para que tú vuelvas a la crianza anterior. Entonces, ¿cuál es el secreto? El hábito. Mantenerme en esa posición, aun cuando la respuesta sea que el niño no sienta vergüenza. ¿Sí? Igual me tengo que mantener. Diana dice, tengo el caso de un adolescente que no tiene acompañamiento y su progenitora quiere poner reglas a los 15 años porque se da cuenta que está por mal camino. Y ahora en consulta hemos probado esta estrategia, pero no ha funcionado porque la progenitora quiere que yo le dé las herramientas, pero no las ejecuta. Y cada 8 días me llama que nada funciona entre semanas, que no tiene tiempo para terapia. Bueno, Diana, te invito a que desnudes, vamos a llamarlo así, a esta progenitora en la consulta y le expliques de manera asertiva y empática que tu intención
No es hacerte millonaria con el proceso terapéutico, que tu intención es tener resultados y que el 99% de este acompañamiento es responsabilidad de ella y el 1% es tu responsabilidad. De nada sirve de que tú le estés dando estrategias y que ella no las aplique. No tiene nada que ver con tu capacidad, tiene que ver con las capacidades de esa mamá. Y entonces cuando a mí me llegan pacientes así, yo los abandono, porque entiendo que no están listos para ser acompañados, que no están preparados para ese acompañamiento. Y más si ha habido muchas se me fue la palabra. Bueno, si ha sido consecutivo el no querer cambiar. Ok, continuamos. Ajá, reincidir. Gracias, Katie. Gracias, María José. Muchísimas gracias. Pues se me fue la palabra. Se me fue. Ajá. Luego tenemos otro ejemplo aquí, miren, el abrigo. El límite sería, hace frío afuera, te sugiero que te pongas un abrigo. La acción del niño es que se niega rotundamente. Entonces, la consecuencia natural sería, a menos que el frío sea peligroso, puedes permitirle salir sin el abrigo, llevándolo tú en la mano. Sentirá frío a los pocos minutos y entenderá la función del abrigo mucho mejor que con una lucha de poder. Entonces allí tú aprovechas y lanzas la frase, lanzas el discurso. Veo que tienes frío, aquí está tu abrigo por si lo necesitas. Y ya, sin pelear tanto, mira, ponte el abrigo porque no sé qué más, ¿sí? Luego tenemos las consecuencias lógicas. Cuando las consecuencias naturales no son seguras o aplicables, usamos las consecuencias lógicas. Y para que sean efectivas deben cumplir 3 reglas de oro: relacionadas, respetuosas y razonables. ¿Sí? Estas deben cumplir estas 3 reglas de oro: relacionadas, respetuosas y razonables. Entonces, el desorden de los juguetes. La norma. Guardamos los juguetes con los que a lo que terminamos de jugar. La acción del niño. Se niega a recoger los bloques de construcción que deja por toda la sala. El castigo. No relacionado y no respetuoso. Pues ahora te quedas sin postre esta noche. Primero, no tiene nada que ver con lo que pasó. Que tiene que ver el postre con los juguetes. Una consecuencia lógica, no natural, sino lógica, que está basada en las 3 reglas de oro: relacionada, respetuosa y razonable. Entiendo que ahora no te apetezca recoger. Los juguetes que se quedan en el suelo no pueden ser usados porque es peligroso. Los recogeré yo y los guardaré en la caja de descanso. Podrás volver a usarlo en 2 días, cuando recordemos juntos la importancia de cuidarlos. Pudiera parecer un castigo. Pudiera parecer un castigo. Pero es una consecuencia relacionada, respetuosa y razonable. Para hacerle entender al niño que hay que reflexionar porque además lo invitamos a eso. Cuando le decimos, cuando recordemos juntos la importancia de cuidarlos. Entonces, ¿cuál es el análisis? La consecuencia está relacionada: juguetes no guardados, juguetes no disponibles. Es respetuosa porque no hay gritos ni culpa, y es razonable porque no es para siempre, es una pausa para aprender, no es una pausa para sufrir, no es una pausa. Un momento, compañeros, Chicos, me desconecté, se me cayó como el internet, no sé hasta dónde llegué, hasta dónde escucharon. Ah, mira, aquí dice no se escucha, ¿ok? Quiero saber hasta dónde pudieron escuchar. Voy a intentar conectarme de nuevo. Ok, hasta los límites de ordenar. Vamos a ver si esto... Ok, ya estamos como regresando, creo yo. Ok, denme unos minutos que la computadora está
Cargando. Ok, entonces, bueno, estábamos en esa, ¿no? Y escucharon la parte del análisis, ¿no? De las consecuencias que están relacionadas con los juguetes no guardados, con los juguetes, en vez o sea, de los juguetes no guardados, está relacionado con los juguetes no disponibles. Y es respetuosa porque no hay gritos ni hay culpa. Y es razonable porque no es para siempre, es una pausa para aprender. La intención de todo esto es aprender, aprender. Claro, claro, Cintia, claro, sí. Bueno, yo me gusta tener varios ejemplos para que ustedes puedan visualizarlos. Ya vamos a mirar. Aquí tenemos varios ejemplos, Cintia, de las consecuencias lógicas. Estoy esperando que cargue aquí el Zoom, pero está lento, lento, muy lento. Bueno, tenemos otro escenario, yo lo voy a ir leyendo mientras el Zoom va cargando. Porque tengo dos Zooms, Dios. Ya, porque ahora la computadora no me deja hacer absolutamente nada. Dios santo. Dios santo, estirémonos. Hagamos una pausa activa, nos estiramos. Yo que tengo rato aquí sentada, nos estiramos. Ok. Ajá, si me deja. Ok. El escenario 2 es una agresión física y la norma sería, en esta casa nos tratamos con amabilidad, no nos pegamos. Esa sería como la norma que hay en la casa. La acción del niño sería que en un arrebato de su rabia, de su ira, le pegó a su hermana. Este es un niño de 5 años que le pega a su hermana. Pudiéramos utilizar el castigo basado en la culpa, entonces le decimos, eres un niño malo, a tu cuarto ahora mismo a pensar en lo que hiciste. Eso es lo que creemos los papás, que en el cuarto él va a pensar, pero no va a pensar nada, ¿verdad? En su cuarto él no va a pensar absolutamente nada de lo que hizo. Voy que está aquí cargando, ahora no me deja. ¿Y qué pasó? Está muy raro este Zoom. Ok, entonces en el cuarto no va a pensar nada, solo va a sentir más rabia, va a sentir más soledad, o sea, ese castigo no va a funcionar. ¿Cuál sería la consecuencia lógica? La consecuencia lógica está enfocada en reparar y aprender. ¿Y qué es lo que hace la consecuencia lógica? Priorizar la seguridad. Volvió otra vez el Zoom. Y entonces, no me va a permitir avanzar. Ajá, ya me veo por lo menos en la pantalla. Vamos a ampliar, vamos a presentar. Ajá, tiene que darme acceso de proyectar el coordinador. Ajá. Listo, profe, ya tiene. Sí, pero ahora mi computadora está en un proceso de lentitud, de calma, de pausa. Ok, ahora sí, creo que sí. Ok, ajá. Entonces, bueno, para que ustedes lo puedan ir leyendo, ya yo les leí una parte. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia? Bueno, que está enfocada en reparar y aprender. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Priorizar la seguridad. Entonces decimos, alto, veo que estás muy enfadado, pero no voy a dejar que pegues. Lo separamos con calma, ¿sí? Lo que hace es atender a la víctima es la hermana. Entonces, bueno, le preguntamos a María que si está bien, le decimos que la vamos a cuidar. Con esto somos empáticos con la víctima. Además, corregulamos al agresor, entonces le decimos cuando estés más calmado, hablamos, estás furioso porque tu hermana agarró tu coche, es muy frustrante cuando pasa eso. Aplicamos una consecuencia reparadora, pegar hace daño, tu hermana está llorando. ¿Qué podemos hacer para ayudarte a sentirte mejor? Quizás podemos traerle hielo o su peluche favorito, o sea, ayudamos a que él también se conecte con la emoción y la empatía de acompañar a la hermana, que fue a la que violentó en este proceso, y que él también se dé cuenta que él puede reparar. ¿Sí? ¿Y cuál es el análisis? Bueno, que la consecuencia repara el daño causado
y esto le permite al niño aprender sobre la empatía, sobre la responsabilidad, permitiéndole construir activamente conexiones con su planta alta. Eso es lo que vamos a hacer. Luego tenemos otro ejemplo aquí que habla del uso del teléfono en la mesa, que eso está pasando mucho en todas las casas. La tecnología nos ha invadido, el uso de las pantallas. Entonces aquí la norma es disfrutamos de la cena en familia sin pantallas en la mesa. Esta norma se acordó previamente. ¿Cuál es la acción del adolescente? Sacar el teléfono y empieza a chatear durante la cena. ¿Cuál sería un castigo arbitrario y desconectado? Dame ese teléfono, estás sin él todo el fin de semana, desde la rabia. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia lógica? Que tiene que ver con la parte relacional o sea, y anunciada, ¿no? De que ya yo te dije anteriormente la norma. Entonces, con calma tú le dices, recuerda nuestro acuerdo sobre las pantallas en la mesa. Si eliges usar el teléfono ahora, estás eligiendo no tenerlo por el resto de la noche. Puedes dejarlo en la cesta de teléfonos o guardarlo yo. Tú decides. Entonces le permitimos al adolescente tomar una decisión. ¿Cuál es el análisis? Le devuelves la responsabilidad. La consecuencia está directamente relacionada con el mal uso del privilegio, que es el teléfono. Y al haber sido relevada de antemano en los acuerdos familiares, se siente justa y no como un ataque personal. ¿Vieron qué lindo? Qué bonito se ve, qué bonito se lee, qué bonito se escucha. Todo es cuestión de práctica. Y tiene que ver, la práctica tiene que ver con nuestra comunicación, con cómo decimos y transmitimos la información. Entonces hay que estar practicando, 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 practicando la forma de transmitir el mensaje. En eso consiste. Entonces, bueno, el límite es solo la indicación. El castigo es la respuesta. El castigo suele estar cargado de emociones como el enojo y es una respuesta de desahogo del adulto, lo que tiene pocos efectos o incluso puede tener efectos negativos en la educación y en la disciplina del niño. El castigo, ¿verdad? El límite anticipa una consecuencia. El castigo no anticipa una consecuencia. Entonces el castigo es la respuesta del adulto que no se anticipa y se da de manera arbitraria. Luego tenemos que el castigo no tiene coherencia con la conducta ni el límite. La principal característica del castigo es que no tiene relación ni lógica con la conducta del niño y tampoco con el límite que se ha puesto. Entonces, bueno, hasta aquí ha sido la clase de hoy. Quiero saber cómo se han sentido, quiero saber si les ha gustado, quiero saber si les va a servir, si ustedes sienten que de alguna manera toda esta información que entiendo que tienen que procesar, entiendo que tienen que trabajar, practicar, pero hasta los momentos, ¿cómo se sienten con estas clases? Me gustaría muchísimo, muchísimo leerlos, de verdad que sí. Me encantaría leerlos, saber cómo se sienten, si tienen alguna acotación, si tienen alguna pregunta. Me encantaría saber cómo se sienten con la clase. Si hoy recibieron información que puede ser válida, que puede ser útil para ustedes. No todos a la vez porque se puede colapsar el chat. ¿Oyeron? Uno a uno es mejor, es más fácil. A ver, dice aquí, Carol, todo muy claro. Qué bueno que todo ha sido muy claro para ti. Todo ha sido muy claro para todos. ¿Les ha gustado? Quizás hoy también era mucha información, pero información necesaria. José Joaquín dice, mi niño comenzó a agarrarme dinero, él tiene 10 años. ¿Cómo actuar en ese caso? Mira, te invito a que busques un especialista, José, porque detrás de esta conducta de tomarte dinero hay muchas, muchas cosas detrás que se deben mirar. Y por eso es importante que tú puedas ir a un especialista, porque no puedo darte como una recomendación o una estrategia general, porque hay mucho que evaluar allí. Diana dice, la conferencia abordó los temas en los cuales estoy trabajando de mucha ayuda, reforcé y aprendí muchísimas cosas. Qué bueno, Diana. Me alegra muchísimo que te haya servido.
Sandra dice recordar los límites, es guerra avisada y no mata gente. Me gusta esa forma de decirlo. María dice, hay que empezar a poner en práctica, sí, hay que empezar a ponerlo en práctica y ver cómo nos va funcionando y cómo les va funcionando a los que vamos acompañando en este proceso. Bueno, me encanta saber que todos pudieron recibir la información hoy. Si tienen alguna duda en cuanto a la certificación y a lo que les explicaron ayer en la clase, recuerden que tienen al asesor. Recuerden que es sumamente importante tener un aval de que estoy aprendiendo de esto, porque ajá, yo puedo decir, sí, yo estuve en una formación, pero ajá, ¿dónde está mi certificado? Entonces, bueno, eso es sumamente importante porque además el certificado tiene un costo muy bajo para todo el trabajo que se hace en este proceso. Entonces, bueno, invitarlos nuevamente a eso. Alba Lucía dice, entre tarde, más lo poco que vi, muy bueno para aplicar. Bueno, Alba, te recordamos también que cuando accedes al chat, puedes tener acceso a las clases que están grabadas y puedes mirarlo con más calma en casa y analizar un poco más. Bueno, aquí el asesor pues les está pasando el chat a donde se pueden incluir. Mañana vamos a tener la siguiente clase, pero las clases del sábado y el domingo son vía WhatsApp. Creo que van a ser unas clases bastante nutritivas. Las del sábado y el domingo las vamos a tener vía WhatsApp. Entonces, para que sepan, ya el lunes pues nos volvemos a reactivar por esta vía. Bueno, feliz noches a todos, que descansen, que tengan un sueño muy reparador el día de hoy y nos vemos mañana con mucha más información y con la misma disposición de siempre. Feliz noche para todos.